¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? El Instituto Nacional de Estadística ha publicado un informe en octubre del 2022 sobre la situación del mercado laboral en Lima Metropolitana. Este informe lo publica trimestralmente sobre la base de encuestas a 4.800 hogares y de esta manera va actualizando las cifras sobre la situación del mercado laboral. ¿Qué nos dice este informe? Nos dice que hay alrededor de un 8% de desempleados abiertos que no tienen ningún empleo y un 92% de empleados. La cifra podría ser muy buena así, tal como la digo. Pero en realidad de esos empleados o adecuadamente empleados, muy pocos son realmente adecuadamente empleados. En realidad, más del 50% de ese 92% son empleados informales que se generan su empleo y que están en la llamada economía invisible o la economía informal, la economía subterránea. Le ponen diferentes nombres para explicar esto, que cada vez es la porción más importante de la economía peruana. El empleo principalmente no se ha recuperado totalmente frente a lo que había el 2019 antes de la pandemia, por dos razones. Primero, porque parte del empleo que había antes de la pandemia ya no se necesita en este momento. Muchas empresas quebraron y otras empresas en el periodo de la pandemia, de la virtualidad, han cambiado trabajos que antes hacían presencialmente personal en planta o en oficinas por una persona que hace el trabajo de dos o tres o por un trabajo virtual que ya no necesita un trabajo humano propiamente. Entonces, los procesos se han digitalizado, se han virtualizado y esa realidad no podemos cambiarla. Hay también sectores que están creciendo con mucha lentitud, como el sector turismo, y otros que todavía van a tomar un tiempo para recuperar los niveles del 2019. Pero la segunda razón importante por la que el empleo adecuado no es mayoritario y no crece es porque la producción no crece. Y la producción no crece porque hay menos inversión, sobre todo inversión privada. Y la inversión privada es menor, significativamente menor, incluso con tasas negativas, porque no hay confianza, no hay certidumbre. El gobierno todo genera señales anti-inversión y lo hace todos los días de una manera natural, sin mayor preocupación, sin mayor, digamos, yo diría, lo hacen naturalmente, casi sin prepararse, todos los días espantan a la inversión privada. Lamentablemente esa es la situación. Entonces, si hablamos de empleo adecuado, de empleo justo, de empleo decente, como dice la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, estamos muy lejos en el Perú de tenerlo porque tenemos una economía que sobrevive, pero cuidado con los análisis muy ligeros que se hace de la economía informal. Claro que correspondería tener una mayor parte de población en edad de trabajar adecuadamente empleada, formalizada en planilla, pero esa no es la realidad. Empezando por el sector público, que tiene diferentes regímenes laborales y que mantiene a mucho de su personal en puestos de dirección, de gestión y de confianza en niveles o en sistemas absolutamente precarios, como los contratos por servicio de terceros, que no tienen vacaciones, que no tienen derechos algunos, que evidentemente son ilegales, pero el principal gestor de la ilegalidad en el mercado laboral es el propio sector público, ya ni hablar la actividad privada. Pero yo diría que la llamada informalidad tiene hasta tres componentes. Un componente que es el menor, la informalidad vinculada a la pobreza misma, sobre todo en zonas rurales. Esa economía no se ha integrado al mercado ni a la llamada formalidad o a la institucionalidad, porque viven en condiciones de supervivencia y hay varios millones de peruanos que tienen, curiosamente, propiedad, muchos de ellos de tierra, 1 o 2 hectáreas, pero que viven al día para solamente comen, producen lo que comen al día y tenemos todos los niveles de pobreza allí muy graves. Otro sector importante de la informalidad es la formalidad que se ha tenido que volver medio informal para poder sobrevivir. Es decir,
empresas formales que tienen parte de su producción o su venta en mercado informal. Esto lo hacen casi todos, por las circunstancias. Y el grupo más importante de la llamada informalidad constituyen emprendedores que autogeneran su empleo y que de otra manera no podrían sobrevivir. Viven al día, son generalmente comerciantes, vendedores ambulantes, emprendedores que tienen algunos negocios que tratan de desarrollar en el tiempo, con sus propios recursos escasos, pero con su deseo de prosperar. Y eso es la mayor parte de la llamada informalidad. De manera que para afrontar la informalidad, primero hay que crecer. Empecemos por lo primero, por lo básico, hay que crecer. Y para crecer hay que crecer por lo menos a niveles de arriba del 5% anual. Mejor si es 7%, como en años o décadas anteriores. Y para que eso se produzca, la inversión privada tiene que crecer a 2 dígitos. Y para eso tenemos que dar confianza. Y eso es lo que no hay y no se va a poder dar con este gobierno. Así que la confianza y la inversión vendrán con el siguiente gobierno. Y espero para recuperar estos tiempos perdidos. Pero si no hay crecimiento, ya eso es un problema grave, la informalidad va a crecer. Pero la otra situación por la cual existe informalidad son los excesivos trámites, las excesivas tasas, que en este caso no solo pone el gobierno nacional, sino también los gobiernos municipales, que a veces se convierten en los peores enemigos de los emprendedores en lugar de promoverlos, de alentarlos y de generar con ello más empleo y más bienestar en sus correspondientes provincias o distritos. Entonces, tenemos un problema integral, tenemos un problema complejo de diferentes situaciones, diferentes factores, y hay que trabajar todo esto dentro de un concepto sistémico, no con un discurso general, sino con medidas concretas. Y estimados amigos, hay que empezar a pensar en un proceso, como ocurre en otros países, donde por un periodo inicial suficientemente importante para generar un crecimiento, los empresarios que empiezan, porque están en condiciones todavía de supervivencia, puedan tener tasas bajas de impuestos, estar exonerados de muchos trámites y tasas municipales. Hay que empezar a pensar en eso, porque la verdad, lo otro son paliativos. ¿De qué sirve que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas, SUNAT, persiga a los pequeños empresarios y con las justas pueden mantener, dados sus costos y sus precios, pueden mantenerse en el mercado? ¿De qué sirve todo lo que se puede hacer si los municipios solo están viendo en los emprendedores posibilidades de tomar dinero en todo momento y algunas veces de manera informal y hasta ilegal y corrupta, ¿no? Presionando, cerrando locales, chantajeando? Esa es la realidad. Entonces, hay que cambiar el chip. La pregunta no debe ser, ¿cuánto me debes? Desde el Estado, ¿no? La pregunta debe ser, ¿qué hago yo para ayudarte a crecer? Yo te ayudo a crecer, te voy a ayudar a generar más inversión, más producción, más empleo y vendrán los impuestos. Empecemos a pensar en ese orden. No pongamos la carreta antes de los bueyes. Y sobre todo, miremos con un ojo mucho más profundo la realidad compleja del emprendimiento y de la llamada informalidad. Hay de todo en la informalidad, pero la capa principal de informalidad solo se puede disminuir con crecimiento y con disminución de trabas burocráticas y eventualmente con el cálculo adecuado, baja de impuestos por un tiempo, dejar de perseguir a los emprendedores, a los pequeños, a los microempresarios, que son la gran mayoría en todo el Perú. Reflexionemos sobre eso. Gracias.